Hola, mi nombre es Daniel Hernández Mesano del grupo 606 de la carrera de motores a diésel. Hoy les voy a enseñar el diagnóstico a un alternador. Esto se realiza para evitar o para verificar el estado del mismo. Un alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Para realizar el diagnóstico, el primer paso que se debe realizar es el desarmado del alternador, comenzando por los pernos de sujeción del regulador de voltaje. Después de realizar el regulador de voltaje, después de quitarlo, se retira la carcasa del alternador. Como aquí podemos ver, estas son escobillas, que son dos. Estas escobillas deben generar una tensión en cada una de ellas. En este alternador, como se puede ver, tenemos una escobilla que está desoldada, es decir, que tenemos que soldar. Retiramos la carcasa del alternador. Una vez que hemos desarmado la carcasa, tenemos el colector. El colector es solo un cable que da vueltas, o sea, es una bobina o electroimán que cuando le llega corriente genera, o cuando obtiene corriente genera polos como norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Y así, bueno, es lo que hace prácticamente. De este lado tenemos el estator. El estator en este alternador está conectado a una estrella. ¿Cómo sabemos que está conectado a una estrella? Por el número de fases. Tenemos primera fase, tenemos segunda fase, tenemos tercera fase y tenemos un neutro. Ahora vamos a realizar la comprobación del estado del estator. Esto se realiza con un multímetro midiendo la resistencia. Si marca resistencia a la masa, ya no sirve el estator. En este caso va a ser el circuito abierto. Se debe de medir la resistencia a cada bobina y todos deben de medir lo mismo. Vamos a hacer la prueba de la resistencia en la fase 1. Se puede tener que 0.8. Tenemos 0.8. Aquí, ok, vamos a acomodar. Tenemos aquí 0.8. Y por último 0.8. Entonces podemos decir que la resistencia en todas las bobinas están en buen estado, por lo que se puede ver. Una vez que terminamos con la comprobación del estator, vamos con la comprobación del rotor. El rotor tiene un solo cable, no tiene que haber derivación de la masa, porque tiene que estar aislado. Entonces entre ambos colectores debe haber una resistencia. No debe haber derivación de la masa. Si es que llega a haber, quiere decir que está quemado, entonces el rotor no sirve. Este funciona correctamente, la verdad. Otra forma de verificar que que el rotor sirva todavía es girarlo, y dependiendo cómo gire, la normalidad de cómo gire también, pues probándolo se puede sentir y se puede ver también que está un poco descentrado. Ahora vamos a ir con la comprobación del puente de diodos. El alternador va a tener 6 diodos principales, va a tener 6 diodos principales, 3 positivos, 3 negativos, 3 positivos, 3 negativos. ¿Y cómo se prueban los diodos? En el multímetro seleccionamos el probador de diodos porque los diodos tienen continuidad de un solo lado, y así podemos verificar si funciona correctamente, permitiendo el paso de corriente en un solo sentido. Como no se puede, vamos a invertir la polaridad.
Y hacemos lo mismo con la segunda placa. Cambiamos de polaridad. Una vez verificada la continuidad con el multímetro, podemos decir que efectivamente en los dos tenemos continuidad. Podemos decir que las dos placas de diodos están en buen estado. Bueno, se cuentan. Para la comprobación del regulador de voltaje debemos marcar la resistencia entre positivo y negativo. Como podemos observar, no tenemos ni una resistencia, así que podemos decir que este no sirve. En conclusión, para el diagnóstico que hemos hecho, podemos concluir que todas las partes del alternador están en funcionamiento, menos el regulador de voltaje y las escobillas, como hablamos anteriormente. Con esto damos concluido el diagnóstico. Muchas gracias.